Paso 1. Análisis obligatorio. Mental. 1. ¿Quiénes son los personajes exactos del título? Perro de terapia. Sustituye a perro dócil. Niña sorda. Sustituye a niñera como foco de la amenaza, víctima frágil. Nueva cuidadora. La figura de la niñera original, ahora causante del peligro. Padres 2. ¿Cuál es la acción principal? El perro de terapia intenta alertar, reaccionar a la nueva cuidadora. Los padres deciden donarlo por mala interpretación. Antes de la partida, los padres ven en la cámara lo que la cuidadora hacía cuando se quedaba sola con la niña sorda, revelando un peligro. 3. ¿Cuál es el escenario? Casa de campo aislada. Sustituye el escenario implícito original. Paso 2. Generación, la salida real. En la aislada casa de campo, Max, el perro de terapia de Ana, una niña sorda, gruñó furiosamente a la nueva cuidadora, lo que llevó a los padres a decidir donarlo. Pero al revisar las cámaras antes de la despedida, descubrieron el verdadero peligro que la mujer representaba para la niña. El gruñido gutural de Max aún resonaba en el tenso silencio de la sala. Laura, la madre de Ana, sujetaba al perro por la correa, el corazón latiéndole desbocado. Sus ojos, normalmente llenos de cariño por Max, ahora reflejaban una mezcla de asombro y decepción. Ricardo, el padre, estaba pálido, intentando calmar a Sofía, la cuidadora, que temblaba ligeramente, la mano en el pecho. Yo no sé qué pasó, tartamudeó Sofía, la voz un poco quebrada. Él nunca había hecho esto antes, solo fui a coger el juguete de Ana. Max, contenido por Laura, seguía mirando a Sofía con una intensidad aterradora, un leve temblor recorriendo su cuerpo. No parecía agresivo en el sentido de querer atacar de nuevo, sino desesperado, como si estuviera intentando transmitir un mensaje urgente. Ana, sentada en el suelo, ajena a la conmoción debido a su sordera, jugaba con sus bloques, levantando ocasionalmente los ojos hacia la tensión en el aire, sintiendo la vibración en el ambiente. «Max, basta», susurró Laura, tirando de él para alejarlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Ricardo, esto no puede seguir así. Él nunca fue así. Nunca». Ricardo suspiró, pasándose la mano por el pelo. «Lo sé, Laura, lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Ana es nuestra prioridad. Un perro de terapia no puede ser impredecible, no con ella». La decisión, aunque dolorosa, parecía inevitable. Max, el leal compañero de Ana desde cachorro, el perro que había aprendido a comunicarse con ella a través de toques y señales, sería donado. La idea de separarlo de Ana le partía el corazón a Laura, pero el miedo a un ataque, a una mordedura, era mayor. «Lo llevaremos a casa de mi hermana mañana», dijo Ricardo, la voz ronca. «Ella siempre quiso un perro y tiene un patio enorme. Estará bien cuidado allí». Laura solo asintió, incapaz de hablar. Abrazó a Max con fuerza, sintiendo la cabeza peluda del perro contra su hombro. Max, a su vez, le lamió la cara, luego miró a Ana, que ahora los observaba con curiosidad. Más tarde, mientras Ana dormía y Sofía estaba en su habitación, Laura y Ricardo se sentaron en la sala, el peso de la decisión aplastándolos. Ricardo, aún inquieto, se levantó. «Necesito ver las grabaciones», dijo, más para sí mismo que para Laura, solo para entender, para asegurarme de que no nos perdimos nada. «Max, es un buen perro, siempre fue tan protector». Laura dudó. «Ricardo, eso solo nos hará sufrir más. La decisión está tomada». «Lo sé», insistió, «pero necesito un cierre. Necesito ver qué lo hizo reaccionar así. Quizás estaba enfermo o algo lo asustó». Con un suspiro resignado, Laura asintió. Ricardo encendió el monitor que mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos de la casa.
retrocedieron al momento en que Sofía había llegado y Max había comenzado a mostrar signos de agitación. Las imágenes mostraron a Sofía entrando en la sala, sonriendo a Ana. Max estaba tumbado a los pies de la niña, inicialmente tranquilo. Pero entonces, mientras Sofía se movía por la sala, sus ojos comenzaron a desviarse de Ana hacia los objetos decorativos. Se detuvo cerca de una pequeña cómoda antigua, donde Laura guardaba algunas joyas de familia en una caja de madera tallada. Sofía cogió la caja, admirándola por un momento. Max, que antes solo observaba, comenzó a gruñir suavemente, un sonido casi inaudible en la grabación, pero que los padres ahora reconocían. Sofía, distraída por la caja, la volvió a colocar, pero no antes de que sus dedos se deslizaran hacia un pequeño anillo de oro que estaba al lado. Lo escondió rápidamente en la palma de la mano mientras se inclinaba para coger un juguete de Ana. Fue en ese instante, mientras se agachaba, que su codo golpeó inadvertidamente el botón de un calentador de gas portátil que estaba encendido en modo de espera cerca de la pared. Un clic suave, casi imperceptible, pudo escucharse en la grabación, seguido de un sutil y casi inaudible silbido. Sofía no lo notó, o si lo notó, lo ignoró, enfocada en disimular el anillo. Max, sin embargo, reaccionó con furia renovada. Saltó, ladrando y gruñendo, intentando desesperadamente llamar la atención sobre el peligro invisible que la mujer acababa de crear. Laura y Ricardo vieron la escena en silencio, con los ojos muy abiertos. El anillo, el clic, el silbido y la reacción desesperada de Max. El aire en la sala parecía enrarecido. No era agresión, era una advertencia. Un peligro silencioso y mortal acababa de ser liberado, y el instinto de Max era lo único que estaba entre Ana y la tragedia inminente. El aire en la sala, antes apenas enrarecido por la tensión, ahora parecía sofocante. Laura y Ricardo estaban paralizados, los ojos fijos en la pantalla, donde la imagen de Sofía se agachaba, el codo golpeando el calentador, el clic y el silbido casi inaudibles, pero ahora ensordecedores en sus mentes. El anillo, el robo, todo eso era secundario. El gas. No, no puede ser, susurró Laura, la voz apenas un hilo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijándose en el pequeño calentador portátil en la grabación. Ricardo, el gas. Ricardo no respondió de inmediato. Estaba pálido, un sudor frío brotaba en su frente. Sus ojos se desviaron de la pantalla a la esquina de la sala donde estaba el calentador real. Se levantó abruptamente, tambaleándose ligeramente, y corrió hacia el aparato. «Está encendido», jadeó, la voz ronca, señalando el botón que ahora estaba claramente en la posición encendido. «No espera». Un olor sutil, casi imperceptible antes, comenzó a infiltrarse en el aire. Un olor dulce y nauseabundo que ahora identificaba como gas. «Dios mío, Laura, está escapando gas. Ella lo encendió». Laura se levantó, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La escena se repetía en su mente. Max gruñendo, ladrando, desesperado. No era agresión, era una advertencia. Un grito de socorro que habían ignorado, interpretado de la forma más equivocada posible. «Max», murmuró, las lágrimas rodándole por el rostro. Estaba intentando avisarnos, estaba intentando salvarnos. La culpa la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Iban a donar a su perro leal, a su protector, por un malentendido catastrófico. Y mientras tanto, Ana. «¡Ana!», exclamó Ricardo, el pánico apoderándose de su voz. Corrió hacia el pasillo en dirección a la habitación de su hija. Su habitación. El gas podría estar llegando allí. Laura lo siguió con las piernas temblorosas. Cada paso era una tortura, cada respiración una agonía.
La casa de campo, que antes era un refugio seguro, ahora parecía una trampa mortal. El silencio de la noche, antes reconfortante, ahora estaba lleno del silbido fantasma del gas y del sonido ensordecedor de su propio pánico. Llegaron a la habitación de Ana. La puerta estaba entreabierta. Ricardo la empujó suavemente, revelando la pequeña figura de Ana, profundamente dormida en su cama, un osito de peluche apretado contra su pecho. La visión de ella, tan inocente y vulnerable, le encogió el corazón a Laura. Ana no oiría el silbido, no sentiría el olor hasta que fuera demasiado tarde. Su sordera, que siempre se esforzaban por proteger, ahora la hacía aún más indefensa. El olor a gas era más fuerte en el pasillo, pero en la habitación de Ana parecía menos intenso, quizás porque la puerta no estaba totalmente cerrada y el aire circulaba un poco. Aún así, el peligro era real, inminente. ¿Y Sofía?, preguntó Ricardo, su voz baja y tensa, mirando la habitación de la cuidadora que estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Laura negó con la cabeza. No importa ahora. Ana es la prioridad. Primero Ana, después resolveremos el resto. La mirada de Ricardo se endureció. La rabia comenzaba a reemplazar el pánico, pero la contuvo. La prioridad era clara. Se acercó a la cama de Ana con cuidado, extendiendo la mano para cogerla. «Max», dijo Laura, de repente recordando al perro. Estaba en la sala, solo, aún bajo el peso de su culpa. La injusticia de la situación era abrumadora. «Tiene que venir con nosotros». Tenía razón. Ricardo asintió, sin quitar los ojos de Ana. «Sí, él viene. Siempre tuvo razón». Mientras Ricardo cogía cuidadosamente a Ana en sus brazos, Laura corrió de vuelta a la sala. Max estaba tumbado en la alfombra, la cabeza baja, pareciendo desolado. Al ver a Laura, levantó la cabeza con los ojos tristes. «Max, mi amor». Laura se arrodilló, abrazándolo con fuerza. «Perdóname, fuimos tan tontos. Eres un héroe». Max le lamió la cara, un gemido bajo escapando de su garganta. Parecía entender. Se levantó, mirando hacia el pasillo como si supiera que el peligro aún estaba allí. «Vamos», dijo Laura tirando de él por la correa. «Necesitamos salir de aquí». Se movieron rápidamente, pero con el máximo silencio posible. Ricardo, con Ana dormida en sus brazos, y Laura, con Max a su lado, se dirigieron a la puerta principal. Cada crujido del suelo, cada sombra, parecía amplificar el peligro invisible que los rodeaba. La casa, antes un santuario, ahora era un laberinto de amenazas silenciosas. Y la mujer que debía protegerlos dormía tranquilamente, ajena al caos que había desatado. El reloj de la sala marcaba las 2:37 de la mañana. La noche estaba lejos de terminar. Ricardo, con Ana dormida en sus brazos, sintió el peso de la responsabilidad y el pánico. El olor a gas, antes sutil, ahora parecía envolver cada rincón de la casa, dificultando la respiración. Miró a Laura, que sujetaba a Max por la correa, con los ojos llorosos, pero con una determinación recién descubierta. «Necesitamos salir de aquí, ahora», susurró Ricardo, la voz ronca, sus ojos barriendo la sala, buscando cualquier señal de peligro inmediato, cualquier chispa. El miedo a una explosión era real, palpable. Laura asintió, tirando de Max para acercarlo. El perro, antes desolado, ahora parecía alerta, sus sentidos agudizados para el peligro que los padres finalmente reconocían. Olfateó el aire, un leve gemido escapando de su garganta, como si estuviera confirmando la urgencia de la situación. Se movieron en silencio, cada paso resonando en la quietud de la madrugada. Ricardo, con Ana acurrucada en su hombro, abrió la puerta principal con el máximo cuidado, evitando cualquier crujido. El aire frío de la noche invadió la sala, trayendo un alivio momentáneo para el olor sofocante a gas. Una vez fuera, en el porche, Ricardo respiró hondo el aire puro y helado.
Laura, con Max a su lado, miró hacia atrás, a la casa oscura. Las luces de la sala de estar aún estaban encendidas, proyectando un brillo tenue a través de las ventanas. Una escena que parecía engañosamente tranquila. ¿A dónde vamos?, preguntó Laura, la voz temblorosa, abrazando a Max con fuerza. El perro, a su vez, apoyó la cabeza en su pierna, un consuelo silencioso en medio del caos. «Al coche», respondió Ricardo, ya moviéndose hacia el vehículo estacionado en el garaje abierto a pocos metros de la casa. «Llamaremos a emergencias desde allí y a la policía». Entraron en el coche, Ricardo colocando a Ana cuidadosamente en el asiento trasero, aún dormida, ajena a todo. Laura se sentó a su lado, Max acurrucándose a sus pies. El conductor, con el corazón aún latiéndole desbocado, encendió el coche. Mientras Ricardo llamaba a emergencias, con su voz tensa y apresurada, Laura miraba la casa. La imagen de Sofía durmiendo en su habitación, completamente inconsciente del peligro que ella misma había creado y de la tragedia que Max había evitado, la llenó de una mezcla de rabia e incredulidad. «Fuga de gas», dijo Ricardo al teléfono, su voz resonando en el silencio del coche. «Sí, en la casa de campo. Mi hija está aquí con nosotros, pero la cuidadora... Ella está dentro. No sabemos si se dio cuenta. La culpa por haber dudado de Max, por haber planeado donarlo, pesaba sobre Laura. Acarició la cabeza del perro, las lágrimas rodándole libremente ahora. «Eres nuestro ángel, Max», susurró la voz quebrada. «Nos salvaste, salvaste a Ana». Max le lamió la mano, sus ojos castaños fijos en ella, como si entendiera cada palabra. No era solo un perro de terapia, era un guardián. Un héroe silencioso. La sirena de un coche de policía y acto seguido la de un camión de bomberos comenzó a escucharse a la distancia, rompiendo la quietud de la noche. Las luces parpadeantes se acercaban rápidamente, iluminando el camino de tierra que llevaba a la casa. Ricardo colgó el teléfono, el rostro pálido, pero con una mirada de alivio. «Están llegando. Se encargarán de todo». Laura miró la casa de nuevo, ahora iluminada por las luces de emergencia que se acercaban. La figura de Sofía, durmiendo tranquilamente en su habitación, era una imagen perturbadora. Había robado un anillo, pero inadvertidamente casi había robado la vida de Ana. Y Max, el perro que iban a donar, había sido el único en ver el peligro, el único en intentar avisarles. La emergencia inmediata estaba siendo controlada, pero las consecuencias de lo que había sucedido, la traición, el robo y la casi tragedia, apenas estaban comenzando a desarrollarse. La casa de campo, antes un refugio de paz, jamás sería la misma. Y la confianza que depositaban en las personas e incluso en sus propios juicios había sido irremediablemente quebrantada. Las luces de emergencia barrieron la oscuridad de la noche, transformando la fachada de la casa en un escenario de sombras danzantes. El primer coche de policía se detuvo abruptamente, seguido de cerca por un camión de bomberos cuyas sirenas finalmente se silenciaron, dejando un zumbido persistente en el aire. Ricardo y Laura salieron del coche, Ana aún dormida en los brazos de Ricardo, mientras Laura sujetaba a Max con fuerza. Un policía se acercó, el rostro serio bajo la luz parpadeante. «Señor, señora, ¿está todo bien? Recibimos una llamada sobre una fuga de gas». «Sí, es grave», respondió Ricardo, la voz quebrada por la tensión y el frío. «Mi hija está bien, pero la cuidadora, Sofía, está dentro, debe estar inconsciente por el gas y hay más». Laura intervino, la rabia y el dolor mezclados en su tono. «Lo vimos todo. Tenemos las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ella causó la fuga mientras intentaba robar joyas. Max, nuestro perro, intentó avisarnos». Los ojos del policía se abrieron ligeramente, absorbiendo la complejidad de la situación. Hizo una señal a los bomberos, que ya se estaban equipando con máscaras y cilindros de oxígeno.
Entendido. Primero vamos a garantizar la seguridad de todos y neutralizar la fuga. Después investigaremos el resto. Los bomberos, con movimientos rápidos y coordinados, forzaron la puerta principal, que Ricardo solo había entreabierto. Una nube de humo casi imperceptible, pero con el olor inconfundible a gas, escapó a la noche. En pocos minutos, un equipo de 2 bomberos entró en la casa, mientras otros comenzaron a montar equipos de ventilación. Ricardo y Laura se alejaron un poco, observando con el corazón en la garganta. Ana, afortunadamente, seguía durmiendo profundamente, ajena al drama que se desarrollaba. Max, sin embargo, estaba en alerta máxima, los ojos fijos en la casa, un leve gruñido escapando de su garganta, como si aún sintiera la amenaza. No tardó mucho. En unos 10 minutos, los bomberos emergieron cargando a Sofía. Estaba pálida, inerte, con una máscara de oxígeno ya colocada en su rostro. Los paramédicos corrieron a atenderla, colocándola en una camilla y verificando sus signos vitales. Inhaló bastante gas, pero parece estable, informó un paramédico mientras la llevaban a la ambulancia. La llevaremos al hospital para observación. Mientras Sofía era retirada, otro policía se acercó a Ricardo y Laura. Señores, necesitamos sus declaraciones. Y sobre esas grabaciones, están en nuestro sistema de seguridad, dijo Ricardo, señalando la casa. Podemos acceder a ellas desde una tableta o pueden verificar el DVR. Laura, aún abrazando a Max, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. El alivio por Ana estar segura, por ellos estar vivos, y la tristeza por la traición de Sofía. Miró a Max, que ahora parecía más tranquilo, apoyando la cabeza en su pierna. «Eres el único que nunca nos engañó, chico», susurró, la voz quebrada. Uno de los bomberos, un hombre robusto con un rostro cansado, se acercó. «La fuga ha sido controlada. Parece que una manguera de la estufa se desconectó. Tuvimos suerte de que no hubo una chispa». Miró a Ricardo y Laura, luego a Max. «Ese perro suyo es un héroe. Sintió el olor mucho antes que ustedes, ¿verdad?» Ricardo asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, intentamos donarlo. Pensamos que estaba siendo agresivo con ella. La culpa era un peso abrumador. El policía que escuchó la conversación anotó algo en su libreta. Entonces, el ataque del perro fue en realidad una advertencia. Eso lo cambia todo». Miró la casa donde otros policías ya comenzaban a entrar, provistos de linternas, para una investigación más profunda. «Señores, tendremos que aislar el área por ahora. La casa será considerada escena del crimen». Laura sintió un escalofrío. Escena del crimen. La casa que era su santuario, ahora manchada por robo, en traición y una casi tragedia. Miró a Ana, que finalmente comenzó a despertar en los brazos de Ricardo, parpadeando con los ojos confusos. «¿Mamá? ¿Papá?», preguntó Ana, su voz infantil y soñolienta, ajena al caos que la rodeaba. «Estamos aquí, mi amor», respondió Laura, extendiendo la mano para tocar el rostro de su hija. «Estamos bien, gracias a Max». Ricardo apretó a Ana contra sí, los ojos fijos en Max, que ahora los observaba con una lealtad inquebrantable. La noche estaba lejos de terminar, pero la verdad había emergido de la oscuridad, y con ella la certeza de que el amor y el instinto de un animal podían ser la forma más pura de protección. Las consecuencias legales para Sofía serían severas, pero para Ricardo y Laura, la mayor lección era que no siempre lo que se ve es la verdad y que la confianza, una vez rota, deja cicatrices profundas. La madrugada avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido para Ricardo y Laura. La casa, antes un refugio, ahora era un punto focal de luces parpadeantes y voces oficiales. El policía, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero firmes, los condujo a uno de los coches patrulla donde podrían dar sus declaraciones con un mínimo de privacidad.
Ana, aún somnolienta, pero ahora más despierta, se acurrucó en el regazo de Laura, sus pequeños dedos aferrándose a la camisa de su madre. Max, fielmente, se tumbó a los pies de Laura, un guardián silencioso. «Señor y señora», comenzó el policía, encendiendo una pequeña luz de lectura para rellenar su bloc de notas. «Necesitamos los detalles, desde el principio. ¿Qué vieron exactamente en las grabaciones?» Ricardo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Nosotros estábamos preocupados por el comportamiento de Max. Él intentó atacar a Sofía, la cuidadora. Pensamos que estaba siendo agresivo, así que decidimos revisar las cámaras para entender. Hizo una pausa, la vergüenza y la culpa pesando en su voz. Fue entonces cuando vimos Sofía en la habitación de Ana, hurgando en sus cosas. Cogió un anillo de valor sentimental de mi esposa y, al intentar salir rápidamente, golpeó la estufa, la manguera del gas. Se soltó. Laura intervino, la voz quebrada por la emoción. Ella no se dio cuenta. Continuó como si nada hubiera pasado. Y Max, él estaba intentando avisarnos todo el tiempo. Él sintió el olor, pero nosotros no. Lo reprendimos. Ricardo incluso pensó en donarlo. Las lágrimas volvieron a rodar, cálidas y amargas. Abrazó a Max con fuerza, quien respondió con un leve gemido y un lametón en la mano. «Él es nuestro héroe», el policía asintió, anotándolo todo. «Entendido». Entonces, el perro reaccionó al peligro inminente, no a la cuidadora en sí. Esto es crucial. ¿Y las grabaciones? ¿Muestran claramente el robo y el momento de la fuga? «Sí», Ricardo confirmó, su voz más firme ahora. «Todo. Podemos acceder a ellas desde mi tableta, o pueden ir al DVR de la casa. El sistema es muy completo». Mientras hablaban, Ana, que observaba el movimiento afuera con curiosidad, comenzó a hacerle señas a su madre. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas luces?» Laura, con una sonrisa triste, usó el lenguaje de señas para explicar, simplificando al máximo. «La casa tiene un problema. Los bomberos y la policía están ayudando, pero todo está bien, mi amor. Estamos a salvo». Ana, aunque aún un poco confundida, pareció aceptar la explicación, volviendo a observar a los bomberos que ahora ventilaban la casa, el olor a gas disminuyendo gradualmente en el aire frío de la noche. «La cuidadora, Sofía, será llevada al hospital para observación», informó el policía. «Tan pronto como esté en condiciones, será interrogada. Con las pruebas que ustedes tienen, las acusaciones de robo y potencialmente de negligencia grave que resultó en peligro para la vida serán formalizadas». Ricardo y Laura se miraron. La realidad de las consecuencias legales para Sofía era sombría, pero la sensación de violación y traición era aún más pesada. La mujer en quien confiaron la vida de su hija se había revelado una ladrona y por poco una asesina accidental. «La casa será aislada por unas horas para la pericia», continuó el policía. «No podrán entrar por ahora. ¿Tienen algún lugar a donde ir?» Ricardo pensó rápidamente. «Podemos ir a casa de mis padres, está a unas horas de aquí, o a un hotel en la ciudad más cercana». «Recomiendo el hotel por ahora», dijo el policía. «Será más fácil para comunicarnos para las próximas etapas de la investigación. Nos pondremos en contacto con ustedes por la mañana para recolectar formalmente el video y sus declaraciones completas». La noche estaba lejos de terminar, pero la urgencia inmediata había pasado. El peligro del gas había sido contenido, Sofía estaba siendo atendida y la investigación estaba en curso, pero para Ricardo y Laura la herida era profunda. La casa, que debería ser un santuario, había sido profanada. La confianza, una vez rota, dejaría cicatrices que el tiempo difícilmente borraría. Miraron a Max, que ahora reposaba la cabeza en la pierna de Laura, con los ojos entrecerrados.
Él había sido el único en ver, el único en avisar, y ellos, en su ceguera, casi lo habían abandonado. La culpa era una carga pesada, pero la gratitud era aún mayor. Max no era solo un perro de terapia, era la personificación del amor incondicional y la lealtad, un verdadero ángel de la guarda. A partir de ese momento, sabían que su vida y la de Ana jamás serían las mismas. La decisión de ir a un hotel fue tomada con una resignación cansada. Ricardo, con Ana aún dormida en sus brazos, mientras Laura sujetaba a Max por la correa, se despidió del policía. La promesa de un contacto por la mañana para formalizar las declaraciones y entregar las pruebas en video flotaba en el aire como un recordatorio de que la noche de terror apenas estaba comenzando a desdoblarse en sus consecuencias legales. El coche de la familia, que había sido estacionado un poco más lejos, los esperaba. El viaje hasta la ciudad más cercana, a unos 40 minutos, fue un silencio pesado, puntuado solo por el ronroneo suave del motor y los suspiros ocasionales de Laura. Ana, exhausta, dormía profundamente en el asiento trasero, la cabeza apoyada en el hombro de Max, quien, a su vez, parecía vigilante incluso en reposo. Ricardo conducía con las manos apretando el volante, la mente en un torbellino. Cada curva en la carretera oscura parecía llevarlo más profundo en un laberinto de culpa y alivio. Al llegar al hotel, un establecimiento modesto a la orilla de la carretera, la recepcionista nocturna, una mujer somnolienta, apenas levantó los ojos al entregarles las llaves. El contraste entre la banalidad de la escena y la magnitud de los eventos que acababan de vivir era casi surreal. En el ascensor, el espejo reflejaba sus rostros pálidos y cansados, los ojos hinchados de Laura, la expresión sombría de Ricardo. Max, con su presencia tranquila y constante, era el único vínculo con la normalidad que habían perdido. En la habitación, un espacio impersonal con 2 camas dobles y una pequeña mesa, lo primero que hicieron fue acostar a Ana en una de las camas. Ella se removió un poco, pero no se despertó, la respiración suave y regular. Max se acomodó en el suelo, al lado de la cama de Ana, como siempre hacía, su cuerpo formando una barrera protectora. Ricardo se sentó en el borde de la otra cama, la cabeza entre las manos. «No puedo creerlo, Laura», murmuró, la voz ronca, casi inaudible. Casi la entregué. Casi entregué a Max. La culpa era un veneno amargo en su boca. Laura se sentó a su lado, colocando la mano en su hombro. «Nosotros dos, Ricardo, nosotros dos. La culpa no es solo tuya. Estábamos ciegos, ciegos por nuestra propia preocupación, por nuestra propia ignorancia, por nuestro miedo a que él pudiera lastimar a alguien». Miró a Max, que levantó la cabeza con los ojos atentos, como si comprendiera cada palabra. «Lo castigamos por protegernos». Las lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez eran lágrimas de un alivio doloroso, mezclado con la vergüenza. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando la oscuridad de afuera, donde las luces distantes de la ciudad parpadeaban indiferentes. «Y Sofía, es una sensación horrible, de violación, de traición. La imagen del anillo de Laura siendo hurtado, del descuido que casi costó la vida de su hija, era indignante. Y Max es nuestro héroe. Buen chico, Max, mi buen chico». Él era el puerto seguro en medio de la tormenta. Ricardo se giró de la ventana, con la expresión más suave, pero aún marcada por la exhaustión. «Nunca más dudaré de él. Nunca. Es más que un perro de terapia. Es familia. Es nuestro ángel de la guarda». Se acercó a Ana, que dormía pacíficamente, y besó su frente. La imagen de ella, tan vulnerable, tan cerca del peligro, le encogía el corazón, pero también lo llenaba de una gratitud inmensa por Max. «Necesitamos recuperarnos»,
dijo Laura, levantándose con un esfuerzo visible. Mañana será un día largo. Necesitamos estar fuertes para Ana y para lo que vendrá. Se acostaron, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada ruido en el pasillo, cada sombra bailando en la pared, traía de vuelta la imagen del gas escapando, del anillo siendo robado, de la furia de Max. La casa de campo, antes un refugio, ahora era un escenario de pesadilla. La confianza, una vez rota, dejaría cicatrices profundas. Max, sintiendo la inquietud de sus humanos, se levantó y se tumbó entre las dos camas, un guardián silencioso. Su presencia era un bálsamo, un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor y la lealtad aún existían. La madrugada avanzaba lentamente, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, pero también la certeza de que su vida jamás sería la misma. La seguridad que sentían antes había sido destrozada, sustituida por una vigilancia constante y una gratitud eterna a su fiel protector. La imagen de Max, intentando desesperadamente alertarlos, y la de Sofía, con su disimulo, se alternaban en su mente. Él sentía el peso de la responsabilidad, no solo por haber contratado a Sofía, sino por haber dudado del instinto más puro de su perro. Eran solo una pareja más exhausta en busca de una habitación, pero cargaban el peso de una casi tragedia. Él los observaba, sus ojos castaños profundos pareciendo entender la tormenta que se cernía sobre ellos. Ella se removió un poco, pero no se despertó, la respiración suave y regular. Max se acomodó en el suelo, al lado de la cama de Ana, como siempre hacía, su cuerpo formando una barrera protectora. «No puedo creerlo, Laura», murmuró la voz ronca. «Casi inaudible, casi la entregué, casi entregué a Max». La culpa era un veneno amargo en su boca. «Nosotros dos, Ricardo, nosotros dos. La culpa no es solo tuya, estábamos ciegos, ciegos por nuestra propia preocupación, por nuestra propia ignorancia, por nuestro miedo a que él pudiera lastimar a alguien». Miró a Max, que levantó la cabeza con los ojos atentos, como si comprendiera cada palabra. «Lo castigamos por protegernos». Las lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez eran lágrimas de un alivio doloroso, mezclado con la vergüenza. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando la oscuridad de afuera, donde las luces distantes de la ciudad parpadeaban indiferentes. «Y Sofía, es una sensación horrible, de violación, de traición». La imagen del anillo de Laura siendo hurtado, del descuido que casi costó la vida de su hija, era indignante. Y Max es nuestro héroe. Buen chico, Max, mi buen chico. Él era el puerto seguro en medio de la tormenta. Ricardo se giró de la ventana, con la expresión más suave, pero aún marcada por la exhaustión. «Nunca más dudaré de él. Nunca. Es familia». La imagen de ella, tan vulnerable, tan cerca del peligro, le encogía el corazón, pero también lo llenaba de una gratitud inmensa por Max. «Necesitamos recuperarnos», dijo Laura, levantándose con un esfuerzo visible. «Mañana será un día largo. Necesitamos estar fuertes para Ana y para lo que vendrá». El primer rayo de sol de la mañana se coló por las finas cortinas del hotel, pintando la habitación con tonos grises y melancólicos. Laura fue la primera en despertar, el cuerpo pesado, la mente aún atrapada en los ecos de la pesadilla. Se giró en la cama, sintiendo el peso de la exhaustión y la angustia. A su lado, Ricardo dormía un sueño inquieto, el rostro surcado por el cansancio y el dolor. En la otra cama, Ana reposaba, ajena a la tormenta que se había cernido sobre su familia, y Max estaba acurrucado a sus pies, un guardián silencioso y vigilante, incluso en reposo. Laura observó a su hija por un largo momento, con el corazón encogido, la imagen del gas escapando,
del peligro invisible, aún estaba vívida en su mente. Extendió la mano y acarició la cabeza de Max, que abrió los ojos inmediatamente. Un brillo de lealtad y atención en su mirada. «Buenos días, mi héroe», susurró, la voz quebrada. Ricardo despertó con el movimiento, parpadeando para ajustarse a la luz tenue. Sus ojos encontraron los de Laura y el mismo dolor, la misma culpa, la misma gratitud silenciosa fue compartida entre ellos. «¿Está bien?», preguntó, la voz ronca por el sueño y la emoción. «Sí», Laura respondió, con un nudo en la garganta. Durmió toda la noche. Ana comenzó a moverse, abriendo los ojos lentamente. Parpadeó, confundida con el ambiente extraño, y luego miró a sus padres. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios al ver a Max, que ya estaba de pie, moviendo la cola suavemente. La inocencia de Ana, la forma en que se aferraba a la normalidad de Max, era un recordatorio doloroso de lo que casi habían perdido. «Mamá, papá», señaló, con los ojos curiosos. Laura se acercó a la cama de Ana, sentándose en el borde. «Buenos días, mi amor. Estamos en un hotel. Tuvimos que salir de casa por un tiempo». Intentó mantener la voz tranquila, pero la tensión era palpable. Ricardo se unió a ellas, sentándose al lado de Laura. El teléfono de Ricardo vibró, haciéndolo saltar. Era el policía. Atendió, con voz seria. «Buenos días, capitán. Sí, estamos en el hotel». Escuchó atentamente, su expresión volviéndose más sombría. «Entiendo. Sí, claro. Estaremos allí lo antes posible». Colgó, con la mirada pesada. «Necesitamos ir a la comisaría. El capitán Silva quiere que formalicemos la denuncia y entreguemos el video». Laura y Ricardo se miraron. La idea de revivir todo aquello, de tener que describir los detalles sórdidos de la traición de Sofía, era exhaustiva. «Yo iré», dijo Ricardo, la voz firme, aunque su corazón estuviera encogido. «Tú quédate con Ana, ella te necesita, y Max». «¿Estás seguro?», preguntó Laura preocupada. «No necesitas ir solo. Necesito hacer esto, Laura, por Ana, por nosotros». «Por Max», respondió, la determinación en sus ojos. «Llevaré el pendrive con las grabaciones. Es la prueba irrefutable». Laura asintió sabiendo que tenía razón. «¿Qué le pasará a ella, Ricardo?», preguntó, la voz baja, casi un susurro. «Sofía». Ricardo apretó los labios. «Ella pagará por lo que hizo», respondió sin dudar. «No solo por el robo, sino por poner en riesgo la vida de nuestra hija. Es un crimen grave, Laura. No solo nos traicionó, casi la mató». La rabia, contenida por horas, comenzó a burbujear. Max, percibiendo la tensión creciente, rozó la cabeza en la mano de Laura, luego en la de Ricardo. Un recordatorio silencioso de su presencia, de su lealtad inquebrantable. Era el punto de equilibrio en medio del caos emocional. Ricardo se levantó, preparándose para salir. Se puso una camisa y cogió las llaves del coche. Antes de irse, se arrodilló al lado de Ana, que ahora jugaba con Max, y besó su frente. «Vuelvo pronto, mi amor», le señaló. Luego acarició a Max. «Cuídalas, chico», susurró, la voz cargada de un significado que solo ellos dos entendían. Laura, sola con Ana y Max, sintió la fragilidad de la vida. La casa de campo, que antes era el refugio seguro de su familia, ahora era un escenario de peligro y traición. El futuro era incierto, repleto de desafíos legales y emocionales, pero una cosa estaba clara: Max era su ancla, el vínculo inquebrantable que los había salvado y que los mantendría unidos. La jornada hacia la justicia y la curación apenas estaba comenzando. Ricardo cogió el pendrive de la mesa, el pequeño objeto de metal pareciendo pesado en su mano. Era la prueba irrefutable, el testimonio silencioso de una traición que casi costó la vida de su hija. Miró a Laura, que sujetaba a Ana en el regazo, y a Max,
tumbado a los pies de la cama. La imagen de ellos, juntos y a salvo, era lo que lo impulsaba. «Vuelvo tan pronto como pueda», dijo, la voz más firme de lo que se sentía. Besó a Laura en la frente y luego a Ana, que lo abrazó con fuerza. Max, con un leve gemido, rozó la cabeza en su pierna como si ofreciera su apoyo incondicional. La puerta de la habitación del hotel se cerró detrás de él y Ricardo sintió el peso del mundo en sus hombros. El pasillo estaba silencioso y la bajada en el ascensor fue solitaria. Cada segundo parecía una eternidad. Al entrar en el coche, el olor a café del desayuno de algún huésped flotaba en el aire, un contraste extraño con la seriedad de su misión. Condujo por la ciudad que comenzaba a despertar, el sol tenue iluminando las calles aún vacías. Su mente estaba en Sofía, en la frialdad de sus actos, en la forma en que había manipulado la confianza de ellos. La rabia burbujeaba, pero era una rabia controlada, enfocada en la justicia. Mientras tanto, en la habitación del hotel, Laura intentaba mantener la calma para Ana. «¿Vamos a desayunar, mi amor?», le señaló, forzando una sonrisa. Ana, aún un poco somnolienta, asintió. Max, siempre atento, se levantó y siguió a Laura hasta la pequeña mesa donde había una cafetera y algunas tostadas. Laura preparó un plato para Ana, observándola comer con una inocencia que le partía el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña el mal que se esconde bajo la superficie? ¿Cómo protegerla de un mundo que parecía cada vez más peligroso? Miró a Max, que estaba tumbado al lado de Ana, el hocico apoyado en las patas. Sus ojos castaños tan expresivos parecían reflejar la misma preocupación que ella sentía. «Eres el mejor, Max», susurró, acariciando su cabeza. «Nuestro ángel de la guarda». Él respondió con un leve movimiento de cola, la lealtad inquebrantable. Laura sentía una mezcla de gratitud y vergüenza. Gratitud por Max, haber sido tan persistente, vergüenza por no haber confiado en él antes. La culpa aún era una carga pesada, pero la presencia de Max era un bálsamo. Ricardo llegó a la comisaría, un edificio de ladrillo visto que parecía austero bajo la luz de la mañana. El capitán Silva lo esperaba en su despacho, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, pero perspicaz. «Buenos días, señor Ricardo», saludó el capitán, indicando una silla. «Siento mucho lo que pasó. Su esposa me dio un resumen por teléfono, pero necesito los detalles». Ricardo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «Capitán, es más grave de lo que imaginamos. No fue solo un robo. Ella puso la vida de mi hija en riesgo». Entregó el pendrive. Las cámaras de seguridad grabaron todo, el robo del anillo y la fuga de gas. El capitán tomó el pendrive con expresión seria. Llamó a uno de sus oficiales para conectar el dispositivo a un monitor. La sala quedó en silencio mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. Ricardo observó, reviviendo cada momento de angustia. La imagen de Sofía, distraída, derribando el jarrón, el sonido sibilante casi inaudible del gas, el anillo de Laura siendo hurtado. Y entonces, la furia de Max, sus ladridos desesperados, sus ataques a la cuidadora, que ahora parecían actos de heroísmo. El capitán Silva y el otro oficial observaban con expresiones cada vez más impactadas. El rostro del capitán se endureció al ver a Sofía hurtando el anillo, pero fue la escena de la fuga de gas lo que lo hizo apretar los labios. «Increíble», murmuró el oficial con los ojos muy abiertos. Ella ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo, y el perro. Él estaba intentando avisar. El capitán Silva apagó el monitor. «Señor Ricardo, esto es extremadamente serio. No es solo robo, es negligencia criminal que resultó en peligro de vida. La fuga de gas, la niña sorda, es una situación gravísima». Miró a Ricardo con una nueva gravedad. «Vamos a emitir una orden de arresto de inmediato. Con estas pruebas, ella no tendrá a dónde huir».
Ricardo sintió un alivio amargo. La justicia sería hecha, pero la cicatriz permanecería. «Gracias, capitán», dijo, la voz quebrada. «Solo queremos que pague por lo que hizo y que Ana esté a salvo». «Lo estará», aseguró el capitán. «Haremos todo lo que esté a nuestro alcance». Al salir de la comisaría, Ricardo sintió que el peso de la responsabilidad disminuía un poco, sustituido por una sensación de exhaustión. La justicia estaba en marcha, pero el trauma aún estaba fresco. Necesitaba volver con Laura y Ana a su verdadero puerto seguro. La batalla legal sería larga, pero no estaban solos. Max lo había demostrado. Ricardo conducía de vuelta al hotel. El sol de la mañana ahora más fuerte, calentando el asfalto. La ciudad, antes dormida, bullía con la vida cotidiana, un contraste flagrante con la tormenta emocional que acababa de enfrentar. El peso del pendrive, que ahora estaba seguro en el bolsillo de su chaqueta, parecía haberse transferido para sus hombros, pero de una forma diferente. Ya no era el peso de la incertidumbre y la culpa, sino el de la exhaustión y la gravedad de lo que estaba por venir. La justicia sería hecha, sí, pero la imagen de Ana, tan vulnerable, tan cerca del peligro, era una herida que tardaría en cicatrizar. Pensó en Max, en el instinto puro e inquebrantable del perro. ¿Cómo pudieron dudar de él? La vergüenza aún lo quemaba, pero era superada por la gratitud inmensa. Max no era solo un perro de terapia, era un miembro de la familia, un guardián, un héroe silencioso. Ese pensamiento trajo una sonrisa débil a sus labios, la primera en muchas horas. Le debían todo a él. Al llegar al hotel, Ricardo subió en el ascensor sintiendo una urgencia renovada. Quería ver a Laura y Ana, abrazarlas, sentir que estaban realmente a salvo. La puerta de la habitación se abrió y la escena que encontró calmó su corazón. Laura estaba sentada a la mesa, leyendo un libro a Ana, que la observaba con atención, los ojos brillando. Max estaba tumbado a los pies de la cama, pero levantó la cabeza en el instante en que Ricardo entró, un leve movimiento de cola saludándolo. Laura levantó los ojos, y el alivio en su rostro fue palpable. «¡Ricardo!», le señaló, un suspiro escapando de sus labios. Ana se giró, una sonrisa amplia abriéndose al verlo. Corrió a sus brazos y Ricardo la apretó con fuerza, besando la coronilla de su cabeza. «Mi amor», susurró la voz quebrada. La sostuvo por un momento, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el latido de su corazón. Era un recordatorio vívido de lo que casi perdieron. Laura se acercó y él la abrazó también, Ana aún acurrucada entre ellos. «¿Y entonces?», le señaló, la preocupación aún visible en sus ojos. Ricardo soltó un suspiro pesado, pero con un toque de resolución. «El capitán Silva va a emitir una orden de arresto de inmediato. Con las grabaciones no hay forma de que ella lo niegue. Es negligencia criminal, Laura, no solo robo». Laura cerró los ojos por un instante, un temblor recorriendo su cuerpo. «Gracias a Dios», le señaló, la voz también un poco temblorosa. Yo todavía no puedo creer que ella hiciera algo así, y que nosotros no nos dimos cuenta». «Nadie podría preverlo», respondió Ricardo, acariciando el cabello de Ana. «Ella nos engañó, pero lo importante es que Ana está bien, y que Max nos salvó». Max, como si entendiera su nombre, se levantó y vino hacia ellos, rozando el hocico en la pierna de Ricardo. Ricardo se agachó, abrazando al perro con una gratitud profunda. «Eres el mejor chico, Max», dijo, su voz ronca, «nuestro héroe». Max respondió con un gemido suave y un movimiento de cola más vigoroso. Ana, percibiendo la seriedad en el rostro de sus padres, pero también la calma que comenzaba a instalarse, miró a Max y luego a ellos. «¿Max bueno?», señaló, con la inocencia de una niña que no comprendía la extensión del peligro. Laura sonrió,
Una sonrisa genuina esta vez. Sí, mi amor, Max es muy bueno, el mejor. La familia se sentó en la cama, Max acurrucado a los pies de Ana. El silencio de la habitación estaba lleno de una nueva sensación de seguridad, pero también por la sombra de lo que había sucedido. La batalla legal será larga, dijo Ricardo mirando a Laura, pero al menos ahora tenemos las pruebas y sabemos la verdad. Y nos tenemos el uno al otro, señaló Laura cogiendo su mano. Y a Max. Ricardo asintió, apretándole la mano. La casa de campo, el lugar que debería ser su refugio, ahora cargaba con los recuerdos de una pesadilla. Tendrían que lidiar con eso, reconstruir la confianza, pero no solos. Ese momento, allí en la habitación del hotel, con Ana a salvo en sus brazos y Max vigilante, era el comienzo de su recuperación. La justicia estaba en marcha y la familia, aunque marcada, estaba unida y más fuerte que nunca con su ángel de la guarda de 4 patas a su lado.